El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos: los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés. Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus obras, porque no hacen lo que dicen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo. Todo lo hacen para que los vean, agrandan las filacterias y alargan los flecos de sus mantos, les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, ser saludados en las plazas y oírse llamar mi maestro por la gente. En cuanto a ustedes, no se hagan llamar maestro, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A nadie en el mundo llamen Padre, porque no tienen sino uno, el Padre Celestial. No se dejen llamar tampoco doctores, porque solo tienen un doctor, que es el Mesías. El mayor entre ustedes sea el que los sirve, porque el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Palabra del Señor. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Podemos tomar asiento. Queridos hermanos, estamos iniciando ya el mes de noviembre. Es un mes muy bonito porque comenzamos a celebrar a nuestra Madre María, el tradicional mes de María. Y nos hace mucho bien acercarnos a nuestra Madre Santísima, porque ella es el molde de los santos. Así como en toda madre, su matriz, se forma el Hijo, también el Señor ha determinado que la Iglesia, cada miembro de ella, tengamos la misma madre que su Hijo Jesús, es decir, María Santísima. En la medida que nos acercamos a ella, entonces el Espíritu Santo va a poder ir modelando en nosotros un corazón más semejante al de Cristo. El corazón de Jesús tiene sentimientos, tiene impulsos como todo ser humano, tiene deseos, tiene elecciones, es un corazón libre, tiene una voluntad de oro, pero además el corazón de Jesús es el corazón de Dios, porque es el Hijo de Dios quien se ha encarnado y ha tomado naturaleza humana, ha tomado un cuerpo, también un corazón. Por lo tanto, así como Jesús se ha hecho hombre, Él quiere que nosotros nos hagamos partícipes de la naturaleza divina, es decir, que seamos realmente hijos de Dios. Y en eso consiste la religión verdadera. Tomar a Jesús como modelo. Él es el único camino, verdad y vida. No hay otro sentido para la vida. Lo demás es todo mentira, porque Jesús es la verdad. Todo lo que sea fuera de Cristo, es decir, fuera de su verdad, fuera de este camino, es mentira y no es verdadera vida, y realmente es una simple apariencia. Estamos hoy día terminando algo muy bonito que ha pasado en Chile, que son los Juegos Panamericanos. Ahí hemos visto cómo los jóvenes
compiten con mucha pasión, ¿no es cierto?, con mucho deseo de otorgarle un honor a sus países, una medalla por lo menos, y nos damos cuenta que la rivalidad deportiva no es mala en realidad, ¿cierto?, porque lo que hemos visto es que en general hay una buena actitud deportiva entre los competidores, ¿cierto? Cuando uno gana, los demás lo saludan, todos se apoyan, es algo muy bonito de ver. Lo triste es cuando pasamos por la vida queriendo simplemente acumular puestos, acumular títulos, acumular dinero, fama, gloria, cosas materiales, cosas humanas, prestigios que son simplemente quedar bien con los demás, pero en el fondo no quedar bien con Dios. Porque para el Señor, el más pequeño, el que se humilla, como dice hoy día el Evangelio, es el que será elevado, el que será considerado más importante y más querido, más amado en el cielo y a los ojos de Dios. En cambio, el que se pone un traje que no le corresponde en el sentido de vivir de apariencia, de querer demostrar algo que no es en realidad, será abajado, será humillado por su propio bien. No es que Dios lo quiera castigar, porque sí, y mucho menos vengarse del que es soberbio, el que es prepotente, orgulloso y arrogante, sino que Dios permite que pase situaciones en la vida que son dolorosas, que son humillantes, para que pueda recuperar su corazón de ser humano. Porque la palabra hombre, humano, viene de humus, que significa tierra. A veces se nos olvida que venimos de la tierra. Es decir, Dios nos modeló con amor a partir del barro, sopló sobre esta tierra su espíritu, su hálito de vida. Eso pasa en cada ser humano, en la concepción del espermio y el óvulo, del papá y la mamá. Entonces Dios actúa como creador del alma espiritual. Es el hálito de vida que nos da ser personas, ser a imagen y semejanza de Dios. Pero nunca se nos debe olvidar que somos hechos de la tierra. Somos entonces llamados a la humildad. El Evangelio de hoy nos alerta precisamente en el peligro que hay cuando se nos olvida este llamado de la humildad. Hay muchos, dice Jesús, que enseñan a los demás, que se creen maestros, que se creen padres, que se creen doctores, pero ponen pesadas cargas en los demás y no quieren cumplirlas ellos mismos. Aquí el mensaje, por supuesto, de este día corre sobre todo para los que representamos en la Iglesia a la cabeza Cristo, que tiene la misión de enseñar, ¿no es cierto? No es que sea malo predicar, no es que sea malo comunicar el Evangelio. Lo que es malo es quedarse solamente con la prédica y no hacer nada por cumplirlo. Aún así, Jesús dice, oigan lo que ellos dicen, porque si están predicando la verdad, entonces cumplan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque las personas que predican y no practican, en realidad solamente pueden convencer, tal vez un poquitito nomás, ¿no? Pero el que realmente ayuda a otro a crecer, por ejemplo, un papá, una mamá, a un hijo, un profesor, un maestro, a un discípulo, entonces el que realmente lo ayuda a ser mejor persona es no solo el que predica, sino el que da buen ejemplo, el que cumple lo que está enseñando, el que tiene coherencia de vida. Y para eso se requiere ser humilde, porque la humildad, decía Santa Teresa de Ávila, es la verdad. Y la verdad es que no somos ni grandes cosas, ni grandes personas, ni tampoco somos tan pequeños. Debemos evitar todo tipo de complejo. Existe por un lado el complejo de superioridad y por otro el complejo de inferioridad. ¿En qué consiste eso? El complejo de superioridad es la soberbia de creerse superior a los demás. Y por eso, con el derecho de andar siempre criticando, de andar siempre reparando en los demás, de incluso a veces calumniar,
de sentirse superior incluso en el propio pensamiento, aunque no lo diga, no lo exprese verbalmente, se cree más que los otros. Pero eso es algo falso, porque la verdad de las cosas es que todos tenemos muchas cosas también que sentir vergüenza, ¿no es cierto? Y arrepentirnos y pedir perdón de verdad. Somos pequeñitos, ¿no? Otra cosa es el complejo de inferioridad, es sentirnos tan apabullados por la vida, sentirnos que no valemos nada, que ojalá nos muriéramos, que desapareciéramos de este mapa, etc. Y eso tampoco es verdad, ¿no? Son dos tipos de máscaras que nos ponemos, una de una superioridad arrogante y otra de victimización que no lleva a ningún lado. Jesús nos quiere sacar estas máscaras y decirnos que seamos simplemente lo que somos y estamos llamados a ser. Hijos de Dios. Ustedes, dice Jesús, tienen un Padre, que es Dios. Dios es el único Padre verdadero, y un Maestro y un guía y un doctor que los dirige, un pastor que es el Mesías, Jesús. En la medida en que ponemos nuestra confianza entonces en nuestro Padre Celestial, en Jesús nuestro Señor, entonces dejamos de tener necesidad de ocupar estas máscaras, estas apariencias, estos complejos que tanto daño nos hacen y que además son un llamado para que el demonio nos venga a atormentar, porque una persona que vive en la mentira, por ejemplo, lo que dije, complejo de superioridad, creerse superior a los demás, viene el demonio y le dice, sí, tú eres grande, tú eres magnífico, tú puedes hacer lo que tú quieras, no tienes ningún límite, etc. ¿No? Y todo eso es mentira, porque nunca debemos olvidar que somos pequeños, somos hijos de Dios, que no hemos venido a este mundo para recibir honores, para ser servidos, sino para seguir el ejemplo de Jesús, que es servir y honrar a Dios con una actitud de humildad, de entrega, de sacrificio por los que amamos y no de tratar de servirnos del prójimo. Eso por un lado, ¿no? Y la persona que tiene ese complejo de inferioridad, que siente que no vale nada, que todo está perdido, etc., se empieza a deprimir y viene el demonio y le mete más leña al fuego, como se dice, y trata de humillarlo más y más. Y le pone una opresión en el corazón que es casi insoportable de vivir. El Señor quiere liberarnos entonces de estas trabas y nos quiere pedir que aceptemos ser como Él. Jesús, ¿qué es lo que es? Es el Hijo. Entonces también nosotros seamos hijos, tengamos una actitud de confianza, de reverencia, de santo temor ante Dios, que es nuestro Padre y Creador, pero también de mucha confianza, como dice el Papa Francisco en una carta apostólica que acaba de escribir el 15 de octubre pasado, que trata sobre la confianza. El que confía en Dios ya no necesita máscaras, no necesita acomplejarse, ni para arriba ni para abajo. ¿Por qué? Porque sabe que su seguridad está puesta en el Señor y no en sí mismo y en los propios méritos. Entonces, mis queridos hermanos, miren qué lindo lo que dice el Salmo que hoy hemos escuchado y que tal vez es un llamado para vivir este mes de María que luego comienza. Yo aplaco y modero mis deseos, como un niño tranquilo en brazos de su madre, así está mi alma dentro de mí. Ahí tenemos un buen lema para este mes de María. Aplaco mis deseos, es decir, mis ambiciones, mis envidias, mis mezquindades, y me pongo como un niño en los brazos de mi madre. Mi madre María es la que me espera para contenerme, para ayudarme, para acogerme como un hijo o una hija muy, muy querido y ayudarme a ser cada día un mejor cristiano, siguiendo todos los ejemplos de Jesús, que nos invita a tener la humildad, sobre todo de perdonar, porque cuando uno no perdona y crea un ambiente tóxico en la propia casa, en la propia comunidad, en la propia familia, surgen las guerras. Primero guerras en el propio corazón, guerras con mi familia, guerras con mi comunidad, con mi vecindario,
y guerras ya más grandes como vemos que ocurren en Israel, Palestina, Rusia, Ucrania, cosas que además pueden escalar si el mundo no cambia. Entonces, hoy día el Señor nos está diciendo, recemos por la paz del mundo, claro, pero primero oremos por la paz en nuestro propio corazón. Y eso se logra con esta actitud de entrega, de abandono, de simplemente hacernos pequeñitos delante de Dios y ponernos en los brazos de la Madre en este mes de María. Que ella nos ilumine con ese espíritu de sencillez, de abandono completo en el amor de Dios, y no nos veremos defraudados. Por último, yo diría que en general este problema que dice Jesús aquí, ¿no?, de ser como el cura Gatica que predica pero no practica, lo tenemos primeramente nosotros, los sacerdotes, los obispos, etcétera, en la iglesia, y tenemos que tener mucho cuidado, pero cualquier autoridad lo puede tener. Cualquier persona que tenga la misión de enseñar, de conducir, de guiar a los demás. Los padres, papá, mamá, hijos, ¿no es cierto?, a los hijos, los profesores, los directores, los gobernantes, los legisladores, las Fuerzas Armadas, todos los que tienen autoridad en la sociedad deben escuchar esto hoy día con mucha atención. Y sobre todo los que somos varones, porque los hombres tenemos más tendencia a vivir de apariencias, ¿no?, de qué es lo que piensan los demás de nosotros, ¿no? Queremos conquistar méritos y buena fama. Las mujeres, en cambio, cuando son bien femeninas, son más realistas, ¿no? No les interesa tanto el prestigio, la fama, sino la realidad, ¿no? Entonces debemos escuchar más lo que dicen las mujeres que Dios ha puesto a nuestro lado, ¿ya? Entonces, una buena esposa siempre va a decirle a su marido lo que debe escuchar, aunque no sea siempre fácil de escuchar, ¿cierto? Una buena religiosa, una buena catequista, una buena persona que trabaja acá en la iglesia, siempre va a decir a las personas que vienen aquí, a los catequizandos, también a los mismos sacerdotes que estamos acá, la verdad, lo que debemos hacer para agradar a Dios y no agradar solamente a los hombres. Ojalá que todos seamos entonces cada vez más parecidos a Jesús y a María, que son los verdaderos y perfectos hijos de Dios. Recordemos esa escena que dice Jesús cuando el papá le dice a un hijo: hijo, anda a trabajar a la viña. Sí, papá, ya voy, y no va nunca. Y al otro le dice: hijo, anda a trabajar a la viña. No pienso, no voy. Y después se arrepiente y va, ¿cierto? Bueno, ese segundo por lo menos hace la voluntad de Dios. Pero hoy día el Señor nos pone otro desafío, que nuestro sí sea sí. Si decimos, yo voy a seguir al Señor, voy a comenzar ahora a regular mi vida según su palabra, según su verdad, según este criterio tan bonito que es abandonarnos en Dios y dejar de confiar en lo puramente humano. Hagamos eso, seamos perseverantes y sin duda veremos frutos de mucha paz, de mucha alegría y también de mucha reconciliación en nosotros y a nuestro alrededor, que es lo que más necesita el mundo de hoy. Así sea. Amén.